Hoy les voy a explicar en esta clase cómo determinar la composición de dos funciones. En realidad, el tema es parte de operaciones con funciones y voy a hacer, digamos, en esta clase voy a explicar la composición, que se denota así, con esta ruedita. Esto significa F compuesto G. Voy a explicar primero en qué consiste la composición y hacemos este ejemplo. La composición de funciones es esto. Yo tengo una función, vamos a poner aquí, una función que va de A a B. Voy a bajar un poco más. Esta función va de A a B. Esta función se llama G. Y tengo otra función que va de B a C. Esa función se llama F. Entonces, la función que va, por ejemplo, a esta, qué sé yo, va de X, iría de X a X al cuadrado más 1. Y de X al cuadrado más 1 va a X más 3 sobre X menos 2. Estoy tomando, de hecho, esta como ejemplo. Tal vez hacer un poquito más grande los circulitos. Así. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular, bueno, entonces sería, perdón, para terminar la idea, G va de A a B y F va de B a C. La función F compuesto G es la función que va de A hasta C. O sea, la función que va desde esta X hasta C, ¿verdad? Pero ella tiene que pasar por B. Entonces, por ejemplo, veamos quién es F compuesto G de 1. Entonces, aquí parto de 1, ¿verdad? Si parto de 1, primero tengo que sacar la imagen vía G. Entonces, ¿cuál es la imagen vía G? Sería 1 a la 2 más 1. Sería 2. Y después saco la imagen, pero vía F. Y la imagen vía F de 2 sería hacer 2 más 3, 5. Bueno, no puedo hacerlo porque me da 0 en el denominador. O sea, 1 no puede, 1 no está en el dominio. Vamos a usar otro número. Usemos el 2. Entonces la imagen de 2 sería 2 a la 2 más 1, 3. Y la imagen de 3 sería 3 más 3, 6. Entre 3 menos 2, 1. Entonces F compuesto G de 1 sería 6. Entonces vean cómo para calcular la imagen de F compuesto G, yo primero tengo que calcular la imagen de 1 en G y lo que me da eso calcularla en F. Otra forma de cómo ver la composición de funciones es este. Yo tengo esta función, qué sé yo, F de X igual a raíz de X más 1. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la imagen de 2, la imagen de 3, ¿qué tengo que calcular primero? Yo tengo que calcular primero el 3 más 1. O sea, tengo que calcular primero la imagen en X más 1 de 3, que daría 4. Y luego sacar la raíz cuadrada. Entonces ven que hay dos acciones. Ahí hay como dos funciones involucradas. Bueno, voy a poner aquí para calcular la imagen de 3 entonces. Tengo que primero calcular la imagen de 3 en G, por ejemplo, en esta función, que daría 4. Y después sacarle la raíz cuadrada, que esa sería como otra función, que sería h de 4, para que me dé 2. O sea, eso quiere decir que F es la composición de H con G. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular quién es F compuesto G, si F es esta y G es esta. Entonces, ¿quién sería F compuesto G? Bueno, por definición, siempre F compuesto G de X va a ser F de G de X. ¿Qué es lo que he venido haciendo? Es que primero calculo la imagen de X en la G
y después esa imagen la calculo en f. Eso es el equivalente a decir que es f de g de x. Entonces vamos a calcular la imagen de g de x en f. Es sustituir g en f. Aquí está f, ¿verdad? Entonces, cambiemos en x por x, escribimos g de x. Entonces nos va a quedar g de x más 3 dividido entre g de x menos 2. ¿Qué fue lo que hice? Sustituir g de x en la x de f. Lo sustituí aquí y lo sustituí aquí. Ahora vamos a cambiar g de x. ¿Quién es g de x? G de x sería x a la 2 más 1. Entonces, esto sería x a la 2 más 1 más 3. Y esto sería x a la 2 más 1 menos 2. Y ya pues simplificamos. Esto sería x a la 2 más 4 dividido entre x a la 2 menos 1. Y ese sería el criterio de f compuesto g. Hagamos este otro ejemplo. Es similar al anterior. Nos dan esta función que es x menos 3 sobre x más 2, g de x menos 10, y me piden determinar f compuesto g de x. ¿Quién sería f compuesto g de x? Bueno, como dije antes, por definición, f compuesto g de x es f de g de x. Entonces, es sustituir, vamos a marcarlo aquí, es sustituir g de x en las x de f. Entonces, esto sería g de x menos 3 dividido entre g de x más 2. Y ahora cambiamos g de x, porque sabemos que g de x es esto. Entonces, en lugar de g de x, vamos a escribir x menos 10 menos 3. Y abajo, x menos 10 más 2. Y esto da como resultado x menos 13. Y en el denominador, x menos 8. Y esa sería la composición. Y vamos a hacer esta otra. Vamos a calcular igual f compuesto g y g compuesto f. Esto no siempre coincide. F compuesto g con g compuesto f no siempre es lo mismo. Vamos a calcular, de hecho, vamos a ver que no coincide en este caso, ¿verdad? ¿Quién sería f compuesto g de x? F compuesto g de x es f de g de x. Ahora, ¿qué significa? Que hemos venido diciendo, sería sustituir g en las x de f, o sea, solamente aquí. Entonces esto sería igual a 1 dividido entre g de x más 1. Ahora lo que hacemos es cambiar esa g de x por lo que corresponde g de x, que aquí lo tengo. Sería esto. Entonces, esto sería igual a 1 dividido entre g, y g sería 1 menos 1 entre x más 1. Entonces vean que este g de x es esto. Y lo que hice nada más fue sumarle 1. Ahora lo vamos a simplificar. Este 1 con este otro 1 me da 2. Entonces me está quedando 1 dividido entre 2 menos 1 entre x. En el numerador lo dejo tal y como está y el denominador lo voy a sumar. Bueno, lo voy a restar. Para restarlo lo podemos multiplicar en cruz. Entonces va a quedar 2x y aquí me va a quedar 1 por 1, 1 dividido entre x. Para simplificar esto hago extremos por extremos y medios por medios. Entonces debajo de este 1 hay otro 1. Entonces multiplico este 1 por esta x y multiplico este 1 por este otro. Entonces me va a quedar
1 por x, x, y en el denominador 2x menos 1. Que sería multiplicar 1 por 2x menos 1. Y esta sería ya la composición de f con g. Ahora vamos a calcular la composición de g con f. Bueno, en este otro caso de g compuesto f de x es g de f de x. Entonces vamos a sustituir f en la x de g. Entonces vamos a sustituirlo aquí. Entonces en lugar de x voy a escribir f. Ahora lo cambio. Ahora voy a escribir quién es f. Entonces sería 1 menos 1. ¿Y quién es f? F de x es 1 sobre x más 1. ¿Okay? Entonces para simplificar, primero vamos a simplificar esta parte. Recuerden que debajo de este 1 hay otro 1. Voy a subir un poquito ese 1 y voy a poner un 1 ahí abajo. Entonces va a ser el 1 del numerador, lo multiplico por este y este otro por este. Entonces va a quedar 1 por x más 1, x más 1, y después 1 por 1 va en el denominador 1, pero ese no lo vamos a escribir, ¿verdad? Porque no escribimos un 1 en el denominador. Y se cancelaría, bueno, aquí queda un paréntesis, ¿verdad? Esto sería 1 menos x menos 1. Se cancela este 1 con este 1 y me queda menos x. Entonces, vean que en este ejercicio, f compuesto g de x me da x sobre 2x menos 1. Mientras que en este otro, g compuesto f de x me da menos x. ¿Ven que no coincide? No siempre coincide, ¿verdad? Bueno, en esta otra, entonces hay que calcular igual f compuesto g a partir de f y de g. Voy a calcular primero f compuesto g. F compuesto g de x sería f de g de x. Y como he venido diciendo, es sustituir la g de x en la x de f. Entonces vamos a sustituirlo aquí y aquí. Por eso aquí me queda g de x a la 2 más 1 y aquí g de x. Ahora cambio g de x. Aquí sabemos que g de x es x más 2. Entonces lo pongo aquí y lo pongo aquí. Ahora vamos a desarrollar ese cuadrado. Nos quedaría x a la 2 más 2x más 1 más 1. Y en el denominador, x más 2. ¿Okay? Arriba nos quedaría en el numerador x al cuadrado más 2x más 2. Y en el denominador, x más 2. Y ahí termina. En la otra, vamos a calcular g compuesto f. ¿Okay? G compuesto f de x sería g de f de x. O sea, es sustituir f de x en la x de g. Corremos esto. Entonces vamos a sustituir f aquí, en la x de g. Entonces sería solo f de x más 2. Y ahora cambiamos f de x. F de x es esto. Entonces nos quedaría x a la 2 más 1 dividido entre x más 2. Sumamos esto. Lo podemos sumar multiplicando en cruz. Entonces nos va a quedar x a la 2 más 1 más 2x. Y en el denominador una x. Y esto sería, no, ya, quedaría así. Ya está. La podría acomodar, digamos que primero x a la 2, después la x y después el número, pero también la podríamos dejar así. Y otra vez noten que f compuesto g no es igual que g compuesto f. ¿Cuándo es igual f compuesto g? Es igual, voy a ponerlo aquí, f compuesto g de x coincide con g compuesto f solo si
F inverso es igual a G. O sea que la inversa de F es G. O que la inversa de G es F. Solo cuando eso coinciden y ambas van a dar X. ¿Verdad? Perdón, aquí me equivoqué cuando desarrollé X más 2 a la 2. Creo que pensé que aquí era un 1, porque la hice como si aquí fuera un 1 en lugar del 2. Pero con el 2 sería X a la 2 más 2 veces el primero por el segundo. Entonces aquí da 4. Y después da 4 también, porque es 2 a la 2. Entonces aquí en el numerador daría X a la 2 más 4X más 5. Okay, vamos a ver ahora este otro tema que es gráficas de funciones definidas a trozos. ¿Por qué se llaman gráficas de funciones definidas a trozos? Se llama así porque son dos, es una función definida por dos criterios en la que una parte es 1, que son para las x mayores a 1, y por otra, para las x menores a 1, es otra función. Entonces, tenemos que saber graficar funciones cuadráticas y saber graficar funciones lineales en este problema, ¿verdad? Porque esos son los dos criterios que nos presentan. ¿Cómo se grafica una función cuadrática? Bueno, para graficar una función cuadrática, vamos a poner aquí, vamos a primero ver gráfica de cuadrática. Para graficar la función cuadrática, necesitamos 1. Intersección con los ejes. 2. Vamos a ocupar el vértice. Y 3. La concavidad. Saber si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. La intersección con los ejes la podemos encontrar haciendo x igual a 0 para encontrar la intersección con y. Y si hacemos y igual a 0, encontramos la intersección con x. El vértice, vamos a bajarlo aquí un poco. El vértice, que es una formulita, que sería menos b más menos raíz discriminante sobre 2a. Ah, no, perdón. Menos b sobre 2a. Estaba pensando en menos discriminante sobre 4a. Ese sería el vértice. Y la concavidad la analizamos de acuerdo con el valor de a. Si a es mayor a 0, entonces ella es cóncava hacia arriba. Y si a es menor a 0, ella es cóncava hacia abajo. ¿Quién es a? A, recuerden que es el numerito que acompaña a x a la 2. Entonces, para la función cuadrática ocupamos esas tres cosas. Entonces, vamos a graficar primero esta cuadrática. ¿Bien? Ok, entonces tomemos esta cuadrática y vamos a hacer estos tres pasos o esos tres procedimientos. Entonces, la función es esta. Es x al cuadrado más 5x más 6. Ok, 1. ¿Cuál sería la intersección con los ejes, el eje x y el eje y? Bueno, si hacemos x igual a 0, aquí sería 0, 0 y me da 6. 0,6 sería la intersección con el eje y. En realidad siempre va a coincidir con este valor, siempre. O sea, siempre vamos a encontrar la intersección con el eje y va a ser este numerito. Y la intersección con el eje x es igualarla a 0. Entonces la igualo a 0 y la podemos resolver con la calculadora. Cuando usted la resuelve con la calculadora, le va a dar menos 3 y menos 2. Eso quiere decir entonces que interseca en menos 3,0 y en menos 2,0. Entonces ya tenemos el primer paso, por decirlo así. Ya encontramos la intersección con los ejes. El segundo es encontrar el vértice.
Entonces el vértice sería menos b sobre 2a. Entonces, ¿quién es menos b sobre 2a? Sería menos 5 sobre 2. Y para calcular el discriminante sobre 4a, podríamos, para ahorrarnos, calcular el discriminante y dividirlo entre 4a, tomar este menos 5 medios y sustituirlo aquí, aquí y aquí. Y después sumarle 6. Entonces el discriminante sobre 4a va a dar menos un cuarto, pero es más fácil tomar el 5 medios y sustituirlo aquí, el 5 medio negativo aquí y aquí, usando la función calc de la calculadora. Y 3, ya encontramos el vértice, ¿verdad? Este sería el vértice. Y 3, vamos a encontrar la concavidad. En este caso, el valor de A es 1. Entonces, ella es cóncava hacia arriba. ¿Cómo la grafico? ¿Cuál sería la gráfica? Bueno, hacemos los ejes, ¿verdad? Para graficarla, entonces, hacemos lo siguiente, ¿verdad? Vamos a primero a graficar la intersección con los ejes, que sería 0,6. Hacemos esto. Entonces ubicamos el 0,6, que aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Aquí sería 0,6. Y ahora también ubicamos el menos 3,0 y el menos 2,0. Entonces, aquí estaría el 1, el 2, el 3. Aquí estaría el menos 3 y aquí estaría el menos 2, pero me va a quedar muy pegadilla, pero bueno, está bien. Mejor voy a aumentar un poco más la escala para que el menos 2 y el 3 me quede un poco más separado. Es 1, 2, 3, 4, 5 y digamos aquí está el 6. Y aquí está el 1, 2 y 3. Entonces va a pasar por aquí por menos 3 y va a pasar por aquí por menos 2. Y el vértice es menos 5 medios. El vértice siempre va a estar entre estos dos valores. Por eso aquí da menos 2,5. Y va a ser menos 2,5 con menos un cuarto. El vértice va a pasar por aquí. Este sería el vértice. ¿Cuál sería la gráfica? Entonces la gráfica va a ser así. Vamos a ver cómo me queda. Va a ser algo así. Vamos a ver si la podemos probar aquí. Bueno, algo así sería la gráfica. Así se grafica la función en todo su dominio. Pero esta función es una función que está definida, por eso se llaman funciones definidas a trozos, porque es una función que está definida solo para las x mayores a 1 o iguales a 1. Entonces yo voy y ubico el 1. Me voy a cambiar aquí mejor esto para que sea, qué sé yo, mayores a menos 1. Y aquí menos 1. Entonces, como está definida para los mayores a menos 1, aquí está el menos 1. Aquí está el menos 1. Ella está definida de aquí hacia la derecha. Entonces, yo debería de borrar todo lo que está de ahí hacia la izquierda. O sea, que el único trazo que va a quedar es este. Voy a hacerlo un poco más grande. El único trazo que debería de quedar es este. ¿Por qué? Porque de aquí para allá son los menores a menos 1 y corresponde a otra función. Entonces yo podría borrar esto. Y en realidad podría borrar hasta esto. Y ese sería solamente el trazo de la función para los x mayores a menos 1. Supongamos que aquí ella está definida no para los mayores de menos 1, sino digamos que para los mayores de menos 3. Entonces, si es para los de menos 3, yo voy y ubico el menos 3, está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál trazo me va a quedar? No lo pude borrar morado. El trazo que me va a quedar, entonces, sería este. Sería desde aquí hasta aquí.
y esta otra parte la tendría que borrar. Solo me quedaría eso. En caso de que allá arriba dijera mayores a -3, ¿verdad? Pero bueno, vamos a borrar esto. Y ahora vamos a graficar esta otra. Voy a graficar x menos 3. Una función lineal es más fácil de graficar. Vamos a graficar la función lineal. Porque para la función lineal solo ocupo intersección con los ejes. Entonces, para la función lineal solo ocupo una cosa, intersección con los ejes. Entonces, ¿dónde interseca el eje Y? En -3, porque hago X igual a 0. Entonces, interseca en -3. Recuerden que aquí está el 1, el 2, por aquí está el 3. Ah, no, perdón, en -3, va hacia abajo. 1, 2, 3. Aquí está el -3. Y en X es igualar esto a 0. Entonces, X menos 3 es igual a 0 cuando X es igual a 3. Entonces pasa por 1, 2 y 3 pasa por aquí. La gráfica sería algo así en todo su dominio, ¿verdad? Voy a hacer esto un poco para acá. Esta sería la gráfica en todo su dominio. Pero recuerden que el ejercicio me dice que ella solamente está definida. Aquí lo he borrado, aquí es -1. Recuerde que ella está definida para los menores a -1. Entonces ubico el -1. Extendemos un poco más el eje Y. Va aquí. Y el único trazo de la gráfica que va a quedar sería este. Lo demás lo podemos borrar. Entonces, esta sería la gráfica de esta función. Esta corresponde a esta parte y esta otra corresponde a esta, que es la función lineal. Que vamos a hacer esta otra. Nos piden graficar esta función, ¿verdad? Es una función definida a trozos en la que para las x menores a 0 tengo que graficar esta función y para las x mayores a 0 tengo que graficar esta otra, ¿verdad? Entonces vean que hay una cuadrática que es esta. De hecho, vamos a hacer esto. Y la cuadrática la voy a pintar de morado. Y la lineal la vamos a pintar de otro color, de azul. ¿Sí? Bueno, entonces la cuadrática, como les dije antes, que hay que encontrar la intersección con los ejes. ¿Cómo encuentro la intersección con los ejes? Bueno, la intersección con el eje Y sería este, ¿verdad? El 0, -4. Y la intersección con el eje X es igual a la 0. Entonces, cuando yo le igualo a 0, la pongo en la calco y me da x2 y x menos 2. Entonces ya pasa por 2,0, menos 2,0 y 0, -4. Esa es la intersección con los ejes. ¿Cuál sería el vértice? Bueno, el vértice sería menos b, pero vean que la función no tiene b, solo tiene a y c. Entonces, menos b sería 0, dividido entre 2, 0. Y si yo sustituyo el 0 aquí, me va a quedar -4. 0 a la 2, 0, -4, -4. Entonces tengo que este es el vértice. Y por último, la concavidad me dice que es cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque el numerito que acompaña a x a la 2 es positivo. Entonces, esta sería la cuadrática. O sea, las tres cosas que necesito de la cuadrática. Ok, ¿cómo grafico la cuadrática? Entonces, ubico el menos 2,0, el 2,0, el menos 2,0 y el 0, -4. Entonces, aquí ubiqué el menos 2,0, aquí ubiqué el 2,0 está por aquí. Este es el menos 2,0, vamos a ponerle.
Este es el 2,0 y el 0, menos 4 es este. Este sería el 0, menos 4. Que vea que este coincide con el vértice. ¿Cuál sería la gráfica? Bueno, la gráfica de esa cuadrática, voy a borrar esto. La gráfica de esa cuadrática, que la voy a pintar con morado también, sería esta. Es cóncava hacia arriba, viene por aquí, pasa por el 4, pasa por el 2, y esa sería. Ella sería así, ¿verdad? Ahí. Entonces, ¿qué tengo que borrar? Tengo que borrar todas las X que son mayores a 0, porque ella solamente está definida, vean aquí, lo estoy marcando, solo está definida para las menores que 0. Entonces, tengo que borrar esto. Toda esta parte tengo que borrarla. Quedaría así. Así. Solo me quedaría esta partecita. Solo me queda esta parte de la gráfica. Ahora grafiquemos la lineal. Entonces, para graficar la lineal, lo que vamos a hacer es encontrar los puntos de intersección. Entonces, ¿cuál es el punto de intersección? En azul, el punto de intersección sería, estamos hablando de esta lineal, ¿verdad? Entonces sería 0, menos 6, ¿verdad? Es la intersección con el eje Y, y la intersección con el eje X la encuentro igualándola a 0 y despejando el valor de X. Entonces paso el 6 a sumar, paso el 2 a dividir, y me queda que 6 entre 2 es 3. Por eso interseca en 3,0. Entonces ubico estos puntos. Ponemos esto, porque ahora la voy a pintar de azul. Entonces ubico el menos 6. Aquí está el 1, estoy borrando, perdón. Aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y bajemos uno más, el 6. El 6 estaría por aquí. Ahí está el 6. Y también pasa por 3,0. Entonces aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3. Este es el 3. Entonces la gráfica pasaría así. Estoy pintando con azul. La gráfica pasaría así, pasa por este punto y por este otro. Por eso siempre es más fácil, así, es más fácil graficar las líneas rectas. Ahora, eso sería graficándolo en todo su dominio, pero resulta que ella está definida solo para las mayores a 0. Entonces voy a borrar todo lo que es menor a 0. Menor a 0 sería como decir esta partecita. Es como decir esta parte que estoy marcando aquí de otro color. Esta parte no debería estar, sino que debería estar solo de aquí para allá. Entonces lo voy a borrar. Y vamos a poner aquí el 6. Y otra vez. Y aquí le ponemos una flechita. Y esa sería la gráfica, ¿verdad? Aquí calculo unas imágenes, porque uno siempre tiene que cerrar las imágenes. En este caso, por ejemplo, calculo la imagen de 0, que me da menos 4. Entonces 0 me da menos 4. Yo calculo la imagen de 0 aquí y calculo la imagen de 0 aquí. ¿Verdad? Entonces la imagen de 0 aquí me da menos 6, por eso parte de menos 6. Y la imagen de 0 de aquí me da menos 4, que sería esto. Esto no es necesario. Y esta sería la gráfica. Bueno, vamos a graficar ambas, ¿verdad? La primera, bueno, en este caso son dos funciones cuadráticas. La primera es x al cuadrado menos 9
Entonces, bueno, ¿cómo encuentro la intersección con los ejes? Hago igualo a 0 para encontrar la intersección con el eje X. De aquí me sale que X es 3 y menos 3. Lo podemos hacer usando la calculadora, ¿verdad? Y el 0, menos 9 lo obtengo de aquí, de este menos 9. Entonces tengo estos 3 puntos de intersección con los ejes. El vértice lo hago con esta fórmula, que es menos b sobre 2a, pero note que esta función, ¿verdad? Este criterio no tiene b, por eso me va a dar 0. Y el menos 9 lo puedo sacar sustituyendo 0 aquí. Aunque bueno, cuando el vértice es 0, la primera componente del vértice 0 va a coincidir con la intersección con el eje Y. Eso siempre va a pasar. Y por último, ella es cóncava hacia arriba. Vamos ahora con esta. De hecho, voy a ponerle aquí morado para hacer referencia. Que esta es esta, ¿verdad? Y la azul sería esa otra. Que de hecho ya la graficamos más arriba. Para graficarla igual, seguimos los mismos pasos de aquí. Igualo a 0 para encontrar la intersección con los ejes, que sería menos, con el eje X, que sería menos 3 y menos 2. Entonces pasaría en menos 3,0 y en menos 2,0. Y el 0,6 lo obtengo de aquí, de la intersección con el eje Y, siempre coincide con el valor de C. Ahora, ¿de dónde obtengo el menos 5 medios? De hacer menos B sería menos 5, entre 2 por A, y A es 1. Entonces sería 2 por 1, 2. Sería menos 5 medios. ¿Y de dónde obtengo el menos 1/4? De sustituir menos 5 medios aquí y aquí, y sumarle 6. Para eso usamos la calculadora. Usted escribe x a la 2 más 5x más 6 en la calco, y le da calc menos 5 medios. Y obtiene el menos 1/4. Y bueno, ella es cóncava hacia arriba porque este valor es mayor que 1 o 1. Ahora calculamos las imágenes de 1 aquí. Las imágenes va a ser 1 a la 2 menos 9, sería menos 8. Es más, pongámosle esta que es este. Pongámosle menos con este color. Y pongamos en azul este otro. Entonces, esta es parte de esta gráfica y esta es parte de esta otra gráfica, que es sustituir el 1 aquí, ¿verdad? Bueno, ¿cómo la grafico? Bueno, para graficarla hacemos los ejes. Entonces vamos a graficar con morado la primera, ¿verdad? Entonces la primera pasa por, este es menos 3, este es menos 2 y este que está aquí es el vértice. Y pasa por aquí que es 0, no, perdón. Esta más bien es la azul. La que pasa por aquí es la azul, porque pasa por menos 3, pasa por menos 2, pasa por 0,6 por aquí. Entonces sería así. Y llega hasta aquí porque la imagen de 1 es 12. Entonces por aquí está el 12. ¿Qué tengo que borrar? Bueno, de acuerdo con lo que aparece aquí, tengo que borrar todo lo que sea menor que 1, porque solo tengo que dejar lo que es mayor a 1. Entonces, ¿dónde está el 1? El 1 está aquí. Entonces voy a borrar todo lo que sea de aquí para acá. Bueno, ya está borrado. Ya llegué hasta aquí. Vamos a ponerle aquí la flechita. Esta aquí queda con bolita cerrada, bolita abierta, perdón, porque aquí está excluido. Es menor a 1, no mayor, no menor, igual. Y ahora grafico esta otra. Esta otra, que es la morada, pasa por menos 3,0, que sería este. Pasa por 3,0, que sería este. Y pasa por 0, menos 9, que sería este. Y este es el vértice. Bueno, el vértice es el mismo, 0, menos 9 más bien. Bueno, voy a graficarla con morado. Entonces ella pasaría aquí así.
Voy a hacerlo más grueso. Ya pasaría así. Ay, perdón. Tengo que bajarlo un poco. Este valor que está aquí, como por ahí, digamos. Este valor que está aquí es la imagen. La imagen de 1, la imagen de 1 da -8. Entonces este es el -8. ¿Qué tengo que borrar? Todo lo que está a la derecha de 1, porque solo tengo que dejar lo que está a la izquierda. Entonces vamos a borrar todo lo que está a la derecha de 1, que sería esto. Al contrario. Perdón, más bien estoy al contrario, es que estoy fijándome en azul. La morada, tengo que dejar todo lo que es mayor a 1. Entonces voy a borrar todo esto, lo que es menor a 1. Así. Entonces, esta sería la azul, que sería esta, y la morada sería la de aquí arriba.